McKinsey y compañía es una prestigiosa firma que asesora a corporaciones y gobiernos de todo el mundo para ayudarlos a maximizar sus ganancias, para organizarse mejor o prestar mejores servicios. Esta labor le genera a la empresa cerca de 10.000 millones de dólares cada año y su gran reputación atrae a los egresados de las mejores universidades. Pero detrás de esta fachada en realidad se esconden prácticas poco éticas. Esa es la acusación que hacen Walt Bogdanich y Michael Forsythe en su más reciente libro, que se titula Cuando McKinsey llega a la ciudad, la influencia oculta de la firma de consultoría más poderosa del mundo. Estos autores realizaron cientos de entrevistas y consiguieron documentos que demuestran cómo McKinsey ha asesorado a empresas tabacaleras, a fabricantes de los opioides, a gobiernos represivos y mucho más. Hoy está con nosotros el periodista Walt Bogdanich. Él desde hace más de 20 años trabaja en el diario The New York Times y anteriormente se destacó en otros importantes medios de Estados Unidos. Sus investigaciones lo han hecho acreedor de varios galardones, entre ellos el prestigioso premio Pulitzer, que se lo ganó en 3 ocasiones. Bogdanich además es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York desde hace 15 años. A continuación nos revela sus sorprendentes y muy controversiales hallazgos sobre la consultora McKinsey y lo que eso significa para el futuro de esa compañía, de sus clientes y que en el fondo nos puede estar tocando a todos nosotros sin que nos demos cuenta. Esta es mi conversación con Walt Bogdanich. Mire. Bienvenido al programa, Walt Bogdanich. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you for having me. ¿A qué se dedica la empresa McKinsey & Company? They advise big corporations. Ofrecen consejos a cambio de mucho dinero. Asesoran a grandes corporaciones, incluyendo a muchas de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos que aparecen en la prestigiosa lista publicada por la revista Fortune. Y en años recientes han expandido su negocio significativamente para asesorar a gobiernos en todo el mundo, lo cual ha incrementado su influencia. McKinsey & Company es grande, poderosa y sigilosa. No rinde cuentas. Y francamente creo que eso es sorprendente y bastante peligroso. Sobre todo considerando que esta compañía afecta nuestras vidas de muchas maneras. That company affects all of our lives in so many ways. Usted expone en su libro cómo la consultora McKinsey asesoró a la farmacéutica Purdue Pharma, que fue la responsable en gran medida de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Tan es así que el año pasado McKinsey accedió a pagar más de 600 millones de dólares tras haber sido investigado por ayudar a Purdue Pharma. Cuéntenos sobre la relación de la empresa McKinsey & Company con Purdue Pharma, la productora de los opiáceos. Purdue turned to McKinsey. Purdue Pharma recurrió a McKinsey & Company tras ver un reporte de la consultora sobre los representantes de ventas, aquellos empleados que visitan a los médicos para promocionar los fármacos que sus empresas fabrican. En este reporte se argumentaba que estos empleados estaban visitando lugares donde era poco probable que tuvieran éxito. Así que McKinsey & Company diseñó una estrategia para que Purdue Pharma se enfocara en los médicos que tenían más probabilidad de prescribir su medicamento OxyContin, que es un opiáceo muy poderoso que no se debe manejar ligera o descuidadamente. And it's something not to be handled lightly or cavalierly. En el libro que usted acaba de publicar junto a Mike Forsythe, aseguran ustedes dos que McKinsey asesora tanto a compañías privadas como a las instituciones del gobierno que regulan a esas compañías, es decir, que están en ambos lados de la negociación. Explíquenos esto. They've come up with this formula which they defend. McKinsey & Company diseñó esa estrategia y la defiende. El ejemplo más indignante tiene que ver con la salud, que es un tema que nos compete a todos. McKinsey asesoraba a grandes farmacéuticas, al mismo tiempo que asesoraba a la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la agencia encargada de regular a las farmacéuticas en los Estados Unidos. McKinsey & Company dice que esto no es un problema, pues no asesoraron a esa agencia gubernamental sobre ningún medicamento en particular. Pero eso no me convence. Además, McKinsey se negó a darme información sobre el asesoramiento que proveyeron a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esta consultora tiene todo el derecho de no divulgar cómo asesora a las diferentes compañías con las que trabaja. Pero eso deja de ser el caso cuando entra al dominio público y obtiene contratos con el gobierno. En una democracia saludable, McKinsey debería rendir cuentas y dejar claro lo que ha dicho y hecho para ganar ese dinero. And a well-functioning democracy to account for themselves and what they have told and what they have done to earn that money.
Usted también afirma que McKinsey tiene una doble moral, un doble rasero con respecto al cambio climático. Háblenos de las contradicciones que usted ve entre las posturas de la empresa sobre el cambio climático y los clientes con los cuales trabaja. Well, McKinsey portrays itself as a green company. Bueno, McKinsey & Company se presenta como una compañía ecológica. Es una de sus tácticas para reclutar a jóvenes idealistas como empleados. Pero lo que descubrimos es que las acciones de McKinsey son contrarias a lo que predican. Y eso ha generado descontento y rabia entre sus empleados. McKinsey asesora a la compañía petrolera saudí Aramco y a las principales compañías de crudo del mundo. La consultora asegura que están ayudando a estas empresas a producir menos combustibles fósiles. Y puede que haya algo de certeza en ese argumento, pero de acuerdo con los documentos que pudimos estudiar, también es cierto que McKinsey está ayudando a estas empresas a producir más combustibles fósiles. That may be true in one respect, but I think it's also true that they're helping them, according to the documents we saw, produce more fossil fuels. En su libro, usted argumenta que con frecuencia McKinsey se ubica en el lado equivocado en los debates sobre derechos humanos. Ellos asesoran a gobiernos represivos y violan a los derechos humanos muchas veces estos gobiernos. ¿A qué países se refiere y qué ha hecho McKinsey en estos países? Well, we should start with Saudi Arabia. Bueno, deberíamos comenzar con Arabia Saudita. Su lista de violaciones a los derechos humanos es prácticamente interminable y por lo tanto debería ser evidente para cualquier corporación o consultora occidental que no se debe trabajar para este país. Pero McKinsey compró una consultora en Arabia Saudita y así comenzó a trabajar para los ministerios del gobierno saudí. Incluso realizó un estudio para los saudíes identificando a críticos del gobierno en Internet. McKinsey & Company afirmó que su intención nunca fue que este estudio saliera de la consultora, pero sí salió y generó preocupaciones muy serias en todo el mundo. And it caused serious concerns around the world. McKinsey también ha trabajado para el gobierno ruso. ¿En qué ámbito? Well, after Crimea was Bueno, después de que Rusia anexó a Crimea en 2014, muchas compañías cercanas al régimen de Vladimir Putin fueron sancionadas, y lo que encontramos es que McKinsey siguió trabajando para ellas. Muchos en la comunidad de los derechos humanos se preguntaron, ¿debería McKinsey usar su nombre y prestigio para apoyar a Vladimir Putin y a sus oligarcas? Quizá esta consultora debería trabajar para los activistas y los defensores de derechos humanos en Rusia. Pero claro, ellos no tienen el dinero que tiene la multinacional de energía Gazprom y otras compañías del gobierno. Gazprom and others, big state-owned companies have. La empresa McKinsey afirma que ha cambiado sus políticas, que ya ha revisado toda su manera de actuar y que ahora son más selectivos en cuanto a los clientes que aceptan. Y eso de que las acusaciones de que trabajan con gobiernos que violan derechos humanos o que no contribuyen a la lucha contra el cambio climático son cosas del pasado, que la empresa ya es diferente. ¿Qué piensa usted sobre eso? Well, I applaud them for taking that action. Bueno, los felicito por tomar esas acciones, aunque debería señalar que quien presionó para que se hicieran esos cambios fue el antiguo director de McKinsey, y fue destituido después de ocupar el cargo durante solo un término, lo cual es muy raro. Entonces, aparenta ser que había gente en McKinsey & Company que seguramente no estaba contenta con las nuevas políticas y cómo estaban disminuyendo el número de compañías que les podían generar ganancias. Yo espero que estén siendo honestos y que los cambios se mantengan, pero como dice el cliché, solo el tiempo dirá. But the cliché is only time will tell. McKinsey & Company le diría a usted que por algo ellos son los mejores del mundo y que por eso los críticos como usted se han enfocado en ellos porque tienen éxito. Y de hecho, si McKinsey cierra sus puertas, los gobiernos y corporaciones que necesitan las asesorías simplemente van a ir a trabajar con los competidores. El negocio no desaparece si desaparece McKinsey. They've asked us, why are you not focusing on the other companies? Well, McKinsey nos ha preguntado por qué no se enfocan en otras consultoras. Y quizá lo hagamos en otro libro, pero este es un libro sobre McKinsey precisamente porque es la consultora más grande, que se presenta como la mejor, y es en la que confían entidades en todo el mundo. Y también refutaría la conclusión de que McKinsey provee asesoría de primer nivel que estas compañías o gobiernos necesitan para ser más efectivos. Basado en los documentos que he podido estudiar, no creo que su consultoría sea de tan buena calidad. Creo que en muchos casos tienen una reputación que no se merecen. I think they have a reputation that in many cases is not deserved. Walt Bogdanich es periodista de investigación en el diario The New York Times y es el coautor junto a Mike Forsyth del libro Cuando McKinsey llega a la ciudad,
la influencia oculta de la firma de consultoría más poderosa del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. McKinsey & Company respondió al libro de Walt Bogdanich y Michael Forsythe en un comunicado en el que argumentaron lo siguiente. El libro tergiversa fundamentalmente nuestra empresa y nuestro trabajo. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naim. Gracias.